El aire me va a dar a mí nomás, tranquilas. Buenos días, mi querido hermano, Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor en este tiempo por su fidelidad en toda esta semana, por su misericordia, por su bondad. Dios es un Dios soberano y Dios tiene el control de todas las cosas. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Como iglesia venimos ante ti primeramente para darte las gracias porque las puertas del templo están abiertas. Podemos predicar tu evangelio libremente. Podemos abrir tu palabra con libertad. Y Señor, doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por los hermanos presentes, por las personas que están en esta mañana y también por aquellos hermanos que nos siguen por la plataforma digital. Señor, pido que tú estés bendiciendo sus vidas, que tú lo estés sustentando, que tú lo estés fortaleciendo. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, por tu bondad. Señor, en toda esta semana tú nos has acompañado. Y sabemos, mi Dios, que a veces tenemos semanas difíciles, semanas de muchas luchas. Y tú conoces, Señor, los corazones de cada una de las personas que están acá, de las personas que nos están acompañando a través de la plataforma digital. Y pido, mi Dios, que tú reconfortes, que tú fortalezcas su vida, que tú puedas estar supliendo lo que ellos estén necesitando. Y por sobre todas las cosas pido que tú los sustentes en todas las áreas de sus vidas. Señor, damos gracias por tus provisiones. Damos gracias, Señor, porque tú estás proveyendo para la construcción. Sueños que se van haciendo realidad. Gracias, Señor, porque la obra es tuya y toda la gloria es para ti. Señor, gracias porque nos da el privilegio de tener un campamento. Y pido, mi Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de los hermanos. Que tú prepares nuestros corazones, que tú proveas, Señor, los medios necesarios para poder suplir los costos para cada hermano, para cada hermana, para cada familia. Que tú estés proveyendo, mi Señor, y que tú estés poniendo en los corazones de cada uno de los hermanos el deseo de estar en esa actividad. Doy gracias, Padre, por todo. Y pedimos, mi Dios, que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Doy gracias, Señor, por este privilegio inmerecido que tú me das de exponer tu palabra. Y toda palabra que salga de mi boca sean palabras tuyas, Señor. Todo pensamiento sean tuyos, mi Dios. Gracias por este privilegio inmerecido. Y gracias por la vida de cada uno de los presentes. Así, Señor, te entrego todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Todos tienen lugares. Los chicos pueden pasar a sus clases, los niños. Los chicos pueden pasar. Hay gente que está afuera. Que puedan pasar, por favor, antes de empezar, para acomodarnos. No sé si tiene buen audio. ¿Ah? Ok. Voy a esperarle a todos para que se acomoden. Mientras tanto, vamos a abrir nuestras Biblias o a encender nuestras Biblias digitales en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 14.
está el espíritu? ¿Cómo están los ánimos para escuchar la palabra del Señor en esta mañana? Decía Elisabeth Elliot, el miedo surge cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Elizabeth Elliot decía eso. El miedo surge cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Una mujer de fe. Una mujer que sirvió en las misiones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, en todo el contexto del capítulo 14 surgen dos grandes milagros que Dios hace, sobrenaturales. La alimentación para 5.000 personas. Pero la Biblia dice 5.000 varones, en realidad fueron como 15.000 personas. De 2 panes, 2 peces, 5 panes. Termina la faena ministerial, todos gozosos, todos contentos. El pueblo de Israel quería tomarlo como rey, le querían secuestrar a Cristo. Cristo se da cuenta de eso y le ordena a sus discípulos que vayan en una barca. Y ahí surgen 2 milagros sobrenaturales. Sabemos que Cristo es Dios, nada nuevo para Él, camina sobre las aguas. Pero ¿quién camina sobre las aguas? Es Pedro. Rompe la ley de la física. ¿Alguien alguna vez caminó sobre las aguas? Un charquito puede ser, ¿verdad? Pero igual te vas a hundir. Imposible. Yo una vez caminé sobre las aguas. Imposible, ¿verdad? Imposible. En el Evangelio de Mateo surgen estos milagros. Y vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Trajeron su Biblia? Porque es bueno escuchar el sonido de las hojas cuando abrimos la Biblia. Enciendan sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo es la primera carta, el primer libro del Nuevo Testamento. Está entre Génesis y Apocalipsis. Y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante, que dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Si Cristo necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, verdad? Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué tremenda escena. Siempre cuando hablamos de vida cristiana, cuando hablamos de fe, siempre o alguna vez hemos escuchado estos textos. En Semana Santa solemos ver estos videos, las películas, se hicieron reflexiones. Algunos
que es una imaginación de la persona. Otros dicen que este suceso no sucedió. Otros niegan estas cosas. Otros dicen que se agregan a la Biblia para crear un poco más de suspenso. Pero como creyentes, como hijos de Dios, no podemos dudar y dejar de creer todo lo que está en la Biblia. Sucesos como esto se registraron en la Biblia porque sucedieron. Y nosotros como hijos de Dios no podemos dudar de estas cosas. Hay gente que va a buscar la quinta pata al gato, el pelo en la leche, llamarle cangrejo. Siempre van a querer desautorizar a la palabra del Señor, pero vos y yo como hijos de Dios no podemos dudar de que este hecho sucedió. Y espero que lo sea así. Es increíble que cuando hablamos de fe y cuando Cristo hace mención a la fe, en gran parte el elemento es el agua. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años atrás, ¿qué pasó? Salieron de acá a la esquina y ya quisieron volver a Egipto porque tenían que pasar el Mar Rojo. Y es increíble porque el Señor hace un milagro sobrenatural y divide el mar. Eso sucedió. Y en la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel pasó al otro lado, los pies estaban llenos de barro. Así dice la Biblia. En tierra seca cae un charco enfrente y tarda 5 o 6 días en secarse. Pero el Señor hace un milagro. Abre el mar. El pueblo se empezó a quejar. Para eso nos quitaste de nuestra zona de confort. Para eso nos quitaste que estábamos bien. Y cuando divagan 40 años en el desierto, y cuando van a empezar a poseer la tierra prometida, porque Dios todo lo que promete cumple para con sus hijos. Tal vez no en nuestro tiempo, tal vez no en nuestros proyectos, pensamientos, pero Dios va a cumplir las cosas que Dios prometió para tu vida y para mi vida. Y cuando van a pasar, tienen que cruzar el río Jordán. ¿Se acuerdan? Cuando los sacerdotes toman el arca y ponen en el medio del río, y venía la correntada y se detiene la correntada, y pasan por un lugar seco, y cruzan. Eso ocurrió con Josué. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando Dios hace y cuando Dios habla sobre nuestra fe, ocurre esta escena. El que Pedro haya caminado sobre el agua es una alegoría de la vida cristiana. Lo tomamos como una alegoría de la vida cristiana. Todos caminamos sobre las aguas de la fe. Todos marchamos sobre las aguas de la fe. Es increíble las escenas y los elementos que hay en este texto. Está Jesucristo, del otro lado, está Pedro y los discípulos en la barca, experimentados pescadores, y ellos sabían que esos vientos fuertes podían tumbar su barca. Así como esos vientos que esta mañana hemos sufrido. Con ganas de seguir tomando un café, ¿verdad? Pero es así. Y los elementos que se ven en esta narrativa es la barca,
los vientos, Jesús caminando sobre las aguas, Pedro haciéndole un desafío a Cristo, porque le dijo, si tú eres el Señor, deja que yo vaya a ti. ¿Quiénes le hemos hecho un desafío alguna vez a Dios? Señor, si vos me quitas de esto, yo voy a hacer esto. Señor, si vos me salvás de esto, yo voy a hacer aquello. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? Y esas promesas lo hicimos cuando nuestra vida estaba bien o cuando las papas quemaban. Normalmente siempre hacemos promesas de Dios cuando las papas queman, cuando lo vamos a perder todo o cuando lo estamos por perder todo. Ahí nos acordamos del Señor. Y el Señor te dice, ven. Y saltamos de la barca. Y empezamos a caminar. Y es increíble que en esta escena suceden muchas cosas. Y a veces lo leemos tan rápido que no nos detenemos a ver cómo podemos apreciar muchas cosas de parte del Evangelio para nuestras vidas. Y hay dos cosas muy elementales que tenemos cuando avanzamos y caminamos sobre las aguas del Señor. Cuando vamos a Cristo, ¿qué es lo que obtenemos? Primeramente tomamos decisión por Cristo, pero la vida cristiana no se detiene allí. Vos y yo tenemos la obligación de crecer y madurar espiritualmente. Tu obligación, mi obligación es crecer en el camino del Señor. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad crecer en el camino del Señor. El día de mañana no vamos a tener excusa delante de Dios. Nosotros decimos que zafamos del juicio, pero nosotros vamos a dar cuenta delante del tribunal blanco. Y eso es lo más complicado. Y espero estar solo ese día. Y ojalá que sea un juicio oral solo, sin la prensa, sin cámara, sin nada de esas cosas. Porque voy a avergonzarme de muchas cosas que he hecho. Entonces, Pedro rompe las leyes de la física y camina sobre las aguas. Y él lo hizo por fe. La fe no es una fe dubitativa. No es una fe estática, es una fe activa. La fe no es una emoción. La fe en Cristo es una convicción. Y ser cristiano y caminar sobre las aguas no es fácil, no es sencillo. ¿O a quién le es fácil la vida cristiana? Caminar en el camino angosto no es sencillo. Tenemos luchas, tenemos adversidades, tenemos diferentes tipos de dificultades. Por eso la fe es una convicción. Nosotros creemos en lo que está en su palabra, nosotros confiamos en la palabra de Dios y nosotros le creemos a Dios. Por eso caminamos sobre las aguas de la fe. Esta escena es una alegoría de la vida cristiana. Es una fe progresiva. Por eso en la vida del creyente tenemos que avanzar en nuestra madurez y en nuestra santidad. Dos pilares fundamentales para la vida del creyente. Tenemos que aprender a crecer. Tenemos que aprender a avanzar. Y hay dos cosas que podemos obtener al saltar de la barca. ¿Cuáles son esas dos cosas? Vencemos nuestras limitaciones y conocemos la fuente de fe victoriosa. Vamos a ver esos dos aspectos. El primer aspecto es vencemos nuestras limitaciones. Y cuando hablo de limitaciones, no hablo de nuestras capacidades intelectuales, no hablo de nuestras capacidades humanas, no hablo de tus logros y mis logros personales, académicos,
empresariales o lo que quieras. No me refiero a eso. Si bien dentro de la obra del Señor podemos servir, estar acompañando, ser parte del equipo, eso lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestros conocimientos que hemos adquirido en la Facultad de Teología. Eso lo podemos hacer externamente. Pero cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, ahí se va a desnudar nuestros corazones. Por eso no es fácil saltar de la barca. Por eso no es fácil vencer nuestras limitaciones. Porque ahí es donde se exterioriza o se ve la mano de Dios. Es fácil levantar la mano en una campaña evangelística. Es fácil tirar un palito en el fogón de un campamento. Es fácil hacer una manifestación externa delante de personas, ya sea trasladado por nuestras emociones, ya sea trasladado por nuestros impulsos, ya sea trasladado por la circunstancia en que estamos o la forma en que estamos. Pero lo más difícil es perseverar en el camino del Señor. Lo más difícil es soportar las pruebas. Lo más difícil es soportar las dificultades. Por eso esta escena es una alegoría de la vida cristiana. Todos tenemos que aprender a saltar de la barca, porque el Señor a todos nos dice: ven. Y Él hoy nos dice: ven. Él nos está diciendo: ven. Pero muchas veces nos detenemos a pensar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, y es ahí donde nos dejamos vencer por nuestras limitaciones. Dejamos que el enemigo se apodere de nosotros y nos olvidamos que la obra es de Cristo, que Cristo estableció su iglesia y que Cristo va a perfeccionar nuestra vida. Por eso en Efesios 3:16 dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso es imposible que la obra del Señor avance por nuestras propias fuerzas, porque tenemos luchas contra huestes espirituales. ¿A quién le fue fácil venir hoy a la iglesia? ¿A quién le fue sencillo lidiar esta semana? A nadie. Yo vine porque tenía que predicar. Vine porque soy el pastor. O sea, yo sí tenía que estar hoy. Pero me hubiera gustado, con este clima, quedarme, ver mi serie en Netflix, ver algunos fútbol o partidos internacionales, tomar mi mate TV, tener un domingo relajado. Una semana difícil, una semana pesada. No es sencillo saltar de la barca y caminar sobre las aguas. Humanamente nunca podemos vencer nuestras limitaciones, nunca podremos vencer nuestros miedos. ¿Qué se apoderó de Pedro al saltar de la barca? Miedo. ¿Por qué? Porque se empezó a fijar en los vientos fuertes que empezaron a azotarle y a golpearle. En la vida cristiana, cuando saltamos de la barca, tenemos que centrar nuestra mirada a Cristo. Y lo que me llama la atención es que la palabra del Señor dice que empezó a hundirse, y en el agua no puede ocurrir eso. ¿Cómo te vas a empezar a hundir? Si igual quizá ya te hundiste. Pero eso es una alegoría de la vida cristiana.
Nos empezamos a hundir poco a poco en la medida que dejamos de mirar a Cristo. En la medida que dejamos de seguir a Cristo. Por eso, seguir a Cristo es una decisión cada día. Y no es sencillo. Tenemos luchas, tenemos debilidades. Y muchas veces saltamos de la barca, salimos y vamos hacia Cristo. Pero cuando empezamos a caminar sobre las aguas, cuando tomamos decisiones para seguir a Cristo e ir con todo y con toda esa fuerza, con toda esa polenta, los vientos que golpean nuestras vidas nos empiezan a desalentar. Y nuestra fe empieza a disminuir. Y nuestra mirada ya cambia su horizonte. Y poco a poco nos empezamos a hundir. Dice la escena que el viento era contrario. ¿Y nosotros contra quién nos vamos? Contra la corriente de este mundo. Los vientos que nos soplan son corrientes que nos buscan desanimar, que nos buscan hundir, que nos buscan derrotar. Pero si miramos a Cristo, el cual es el autor y consumador de nuestra fe, estas luchas, estas limitaciones van a ser más llevaderos. Por eso tenemos que entender que la lucha es contra la corriente de este mundo. Y cuando dejamos de mirar a Cristo, vamos a empezar a hundirnos. Porque ¿cuáles son los vientos que solemos tener? ¿Cuáles son esos vientos que solemos atravesar? ¿O cuáles son esos vientos que nos suelen golpear? Lo cual nos hace que nos desorientemos y cambiemos la mirada. Muchos de esos vientos son el viento del miedo. ¿Qué va a pasar con la parte económica? Si es que yo le sirvo a Cristo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué van a decir? El viento del que dirán. El viento del que no soy digno de seguir a Cristo o de ir a Cristo. El viento de la inseguridad o de la falta del conocimiento de quién es Cristo y que Cristo puede transformar nuestras vidas. Son esos vientos que muchas veces nos desaniman y nos alejan del Señor y nos hundimos poco a poco. ¿Cuáles son otros de los vientos? El viento del negativismo. El viento de las desilusiones dentro de los hermanos. El viento de la falta de fe. El viento del rencor. La palabra del Señor dice que eran vientos muy fuertes que azotaban la barca. Estaban en una situación complicada. Vientos del que dirán. Vientos del pasado que no queremos resolver. Vientos de heridas del pasado que nunca superamos. Y sin embargo Cristo dice, he aquí son hechas cada día, o son nuevas cada día mis misericordias. Las cosas, también dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son. ¿Por qué nos detenemos en el pasado? ¿Por qué nos quedamos atrás? Cuando Cristo ya nos perdonó, cuando Cristo ya nos libertó, cuando Cristo ya se olvidó, ¿por qué nosotros tenemos que traer al presente todos los días? Y esos vientos, los vientos del pecado, los vientos de la falta de integridad, los vientos de la falta de decisión, son vientos que nos hacen retroceder en el camino del Señor y nos impiden avanzar para con Cristo. Por eso es que muchas veces nuestra fe es una fe tambaleante, es una fe dubitativa,
Es una fe que no cree en el poder de Cristo y en la obra transformadora de lo que Cristo puede hacer. Porque nos detenemos en los vientos externos que golpean nuestra vida y nos olvidamos de mirar a Cristo. Muchas veces la obra no avanza porque nos enojamos. El viento del enojo, el viento de la murmuración, el viento del desánimo, el viento de esto. Hermanos queridos, tenemos muchas luchas. Y nosotros le agregamos otra vez a las luchas cargas innecesarias. Porque nos cuesta descansar en Cristo. No entendemos muchas veces la soberanía de Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y no queremos descansar en Dios porque no queremos dejar ciertas áreas de nuestra vida que nos gustan, que nos apetecen y que queremos tener a nuestro lado. Amamos esos vientos por más que nos vayamos hundiendo poco a poco, porque son pecados que nos gustan. Y muchas veces no son pecados inmorales. Pecado del rencor, del desánimo, de la mala actitud. Son pequeños vientos que golpean a la barca, y la barca es la iglesia. Cristo te dice, ven. Y nosotros muchas veces estamos pensando, déjame, no voy a terminar esto. Estoy en este proyecto. Déjame, no voy a hacer esto. Por eso muchos hermanos se quedan rezagados. Porque se detienen en el viento. No porque la iglesia aquella vez no se fue en mi cumpleaños. No porque la iglesia no me saludó en tal fecha de mi cumpleaños. No porque yo vine a la iglesia y nadie me saludó. ¿Y por qué no te acercás vos a saludarle? ¿Por qué no te acercás vos y le escribís? ¿Por qué tenés que esperar vos a recibir? ¿Y por qué vos no das? No das porque no tenés. No das porque no querés. No das porque no te importa. Somos egoístas. Somos egocéntricos. Nosotros nos creemos los number one de la iglesia. Nos creemos las superestrellas. Y todo tiene que ser alrededor de nosotros. Y no es así. No es así. ¿O ya te inscribiste para el campamento? ¿Te inscribiste para el campamento? ¿Cierto? No tenemos dinero, pero no tenés fe que el Señor va a proveer. No tenés fe que el Señor te va a dar. Vos no tenés un Dios dueño del mundo y no crees que Dios te va a proveer. No crees que Dios te va a dar. Vientos de dudas, vientos de falta de fe, vientos de ponerse en la brecha y de ir a Cristo todos los días. Vamos a olvidarnos del pasado. Vamos a vivir el presente. Vamos a vivir para Cristo todos los días. No es fácil, no es sencillo. Pero cuanto más juntos estamos, cuanto más fuertes estamos, más ligera es la carga. Los discípulos estaban ocupados en la tarea que Cristo les dio. ¿Qué les dijo Él? Vayan y pasen al otro lado. Y yo voy a tomar un avión después y bajo junto a ustedes. Las tormentas de la vida nunca te van a venir cuando estás en tu zona de confort, mi querido hermano, mi querida hermana. Tienes que salir de la barca y caminar para Cristo. Aprender a caminar sobre las aguas, y no es sencillo, porque las aguas sobre que caminamos son nuestras propias limitaciones emocionales, nuestras propias luchas, nuestras debilidades, nuestras áreas en la vida que no dejamos que Cristo obre. Por eso no queremos caminar sobre las aguas. Por eso retrocedemos otra vez y no avanzamos. Por eso no queremos crecer en el camino del Señor. Por eso no queremos madurar en la vida del Señor.
No te puedes enojar porque un hermano no te saluda. No te puedes pichar porque hace 500 años atrás otras personas no solucionaron temas. No podés tener esa actitud. No podés. A Cristo no le importó, porque cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario, murió por aquellas personas que le escupieron, le pegaron, se burlaron de él, y no dijo: che, ustedes no van a entrar a la iglesia, no son dignos de ser miembros de esta iglesia. En la cruz le perdonó a ese ladrón que se estaba burlando de él. No piensen que uno es bueno y otro es malo. Los dos fueron malos, estaban pagando las consecuencias del pecado. Y los dos se estaban burlando de Cristo. Pero el no entendió. ¡Epa! Me hago el ídolo y este es el último barco que tengo. O me subo o me bajo. Entendió perfectamente. Muchas veces nosotros no creemos en los ídolos. No creemos en las superestrellas. Le perjudicamos a nuestra familia. Nos perjudicamos a nosotros mismos. No avanzamos en el ministerio porque tenemos actitudes de niños. Cristo le dijo: hombre de poca fe. La fe no es algo emocional. La fe es una convicción entendiendo lo que Cristo hizo. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Los vientos van a venir. Los vientos nos van a golpear. Son parte de nuestra vida. ¿Por qué te digo Cristo? Vení al mundo cristiano y todo te va a ir bien. Vas a progresar económicamente, vas a ganar lotería, vas a hacer todo. No. Ánimo. En el mundo vas a tener aflicción, pero yo he vencido. Vamos a servir al Señor. Vamos a estar en una brecha. Y si Dios decide bendecirnos, además de las bendiciones espirituales, con las bendiciones materiales, gloria a Dios. Pero Dios no te va a dar mientras tu corazón no sea transformado por Cristo. Es categórico. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas pidieron oración para ingresar en la facultad? Ingresaron a la facultad, se recibieron con la profesión. ¿Y dónde están? El corazón. El corazón, mis queridos hermanos. El corazón. Deseo que la iglesia esté llena de profesionales y que con su profesión sirvan a la obra. Deseo, anhelo, y le digo a los más jóvenes: estudien, perfecciónense para la gloria y honra de Dios en el lugar donde vos estés. Que Dios sea glorificado a través de tu profesión. Es mi deseo, es mi anhelo. Tenemos que entender que los vientos van a ser parte de la vida. Nuestra fe va a ser atacada día a día. Nosotros tenemos que aprender a caminar sobre las aguas de nuestras propias luchas. Tenemos que aprender. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos dudas. O piensan que porque uno es pastor o está dentro del liderazgo sabe todo, o no tiene dudas, o a veces tiene miedo y tiene que aprender a caminar con Dios, a depender de Dios y a dejar que Cristo obre. Sí, por favor. ¿Cómo estamos caminando sobre las aguas, mis queridos hermanos? Gracias. ¿Cuántas veces Cristo te dijo: ven? Vení. ¿Cuántas veces Cristo te dijo? Y vos estás pensando ahí: si salto, no voy a terminar mi carrera, voy a dejar mi proyecto a medio. No es así.
No te estoy diciendo vení a Cristo y andate al África a predicar o andate a esto a predicar. No es así. Es ponerlo en la brecha, mi querido hermano. Es dar nuestro tiempo, porque siempre estamos ocupados. Pero es mentira. Porque a los que les gusta la novela hacen espacio para ese horario de novela. A los que les gusta el fútbol hacen espacio para ese horario de fútbol. Y puede ser muy variable los horarios. A los que les gustan las series hacen espacio para eso. A las cosas que nos gustan siempre hacemos espacio. Y nos sacrificamos, nos levantamos un poquito más temprano. Terminamos un poco más temprano nuestra tarea. O hacemos más rápido nuestra tarea. Siempre nos acomodamos cuando vamos a hacer alguna actividad. Los novios y las novias me van a decir que no aceleran a veces el proceso cuando se van a ver con sus parejas. En la casa hermano que a veces parece que es muy conflictivo, pero ánimo marido y esposa. Fuerza. Decimos fe, decimos que tenemos fe, pero muchas veces esa fe es una fe teórica y no es una fe práctica. La vida cristiana es sencilla. Es sencilla. Nosotros lo que muchas veces nos engolosinamos y lo hacemos más difícil. Los vientos van a golpear tu vida y mi vida todos los días. Pero ahí tenemos que aprender a mirar a Cristo, a depender de Cristo. Y tenemos que entender que Dios es soberano. Y que Dios en su inmensa soberanía tiene el control de todas las cosas. Y aún así te permite o te da un espacio de libertad para pecar. No porque Él quiere, no porque Él desea, sino porque somos obstinados. No valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No valoramos el sacrificio de Cristo. Entonces muchas veces pecamos y en su gracia, en su misericordia Dios permite eso. Pero nunca va a ser por mucho tiempo. La soberanía de Dios es para con todos los hombres. Y más aún para sus hijos. Tenemos que entender que Dios es soberano. Tiene el control de todas las cosas. ¿Dónde ocurren nuestros miedos? ¿Dónde ocurren las desilusiones? ¿Dónde ocurren todas esas cosas diarias en nuestra vida que no podemos vencer, que no queremos soltar? Cuando queremos tener el control y nos creemos autosuficientes. Queremos ser igual a Dios. Queremos ser como Dios. Queremos tomar las cosas a nuestra manera, de nuestro control, sea en el ministerio o fuera del ministerio. Queremos vivir o queremos tener una vida jugando a ser dioses. Por eso es que muchas veces no tenemos dominio propio en muchas áreas de nuestras vidas. No puede ser, porque no entendemos la soberanía de Dios. El primer punto habíamos dicho que era venciendo nuestras limitaciones. ¿Cómo lo vencemos? Solamente por medio de Cristo, porque Él nos fortalece en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo. Él nos renueva, Él hace un clic de nuestras vidas y todo es gracia a Él, nada es gracia a nosotros, todo es gracia a Él. Nosotros somos administradores, somos instrumentos suyos y somos momentáneos. No sé hasta cuándo Dios te va a utilizar, hasta cuándo Dios me va a utilizar. Pero aprovecha hoy el tiempo. Da tu mejor 100% hoy. Mañana no sabes si Dios te va a utilizar. No pierdas el privilegio de ser utilizado por Cristo y de ser utilizado en su obra. No pierdas ese privilegio, mi querido hermano. No pierdas ese privilegio que Dios te da. Sentite honrado. Sentite privilegiado. Sentite el number one. Ahí sí tienes que sentirte el número uno. Porque Dios te cogió. Dios te eligió. Y te dijo, esta obra vas a hacer vos. Te dio la chequera para que administres. Aprende a depender de Dios.
Cuando saltamos de la barca, aprendemos la fuente de fe victoriosa. En 1 Timoteo 6:12 dice, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Después continúa el texto, pero me quedo en estos dos pasajes, en estas dos primeras estrofas. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. No tenemos que quedarnos solo en que ya hemos solucionado nuestros problemas de no ir al infierno, porque muchas veces eso es lo que nosotros queremos. Solucionar un problema, parchar nuestra vida cristiana y decir, no, yo zafo, ya no voy al infierno. De eso no se trata solamente la vida cristiana. La vida cristiana es caminar con Cristo y tu obligación, mi obligación es crecer en el camino del Señor. Por eso Cristo les suelta a sus discípulos de vez en cuando, para que ellos vayan desarrollando sus dones, sus talentos. Por eso el Señor te dio un don a vos y me dio un don a mí, para desarrollar. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Está loco Pablo? ¿Cómo que va a ser buena la batalla? Pero en Cristo somos más que vencedores. Cristo nos da la fuerza. Filipenses 4:13. Pegamos por el vidrio, pegamos por el parabrisas, pegamos en nuestras Biblias, pegamos por nuestra heladera. Pero ¿será que Cristo es tu fortaleza? ¿Será que todo lo que vivimos es para la gloria de Cristo? Todo lo podemos por medio de Cristo. Me gustan esas versiones, NBI o NTV. Todo lo podemos por medio de Cristo. Expresar que tenemos fe es muy fácil. Pero cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en el viento, es donde Cristo va a exprimir tu corazón y mi corazón para quitar lo que tenemos dentro. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Y Cristo va a exprimir hasta lo último tu corazón y mi corazón para quitar lo mejor para su gloria y para su honra. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe y a creer en lo que Cristo puede hacer. Muchas veces nos detenemos en la tormenta del problema y cuando Cristo entró, cuando Cristo vino, ¿qué pasó? Se calmó. No hay tormenta que Cristo no pueda calmar en tu vida. No hay tormenta en que Cristo pueda apaciguar en tu vida y en mi vida. Sí, vamos. Pero hace más que nos deleitamos en una tormenta. Somos orgullosos. Ñande orgullosito, ñande. Nosotros creemos que todo podemos. Nosotros creemos que todo podemos resolver. Te llaman, te piden consejo y otra vez ellos responden a su consejo. Entonces, ¿para qué preguntas? ¿Para qué llamas? Si voy a saber todo. Esa es nuestra vida cristiana. Nosotros creemos que sabemos todo. Y por eso es que muchas veces sufrimos. El orgullo, ese viento del orgullo nunca queremos soltar. Y si analizamos nuestra vida, y si miramos a Cristo y nos reflejamos a Él, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Avanzamos estos últimos tiempos? ¿Crecimos estos últimos tiempos? ¿Desarrollamos nuestra fe estos últimos tiempos? ¿Dejamos que Cristo haya trabajado en nuestras vidas en estos últimos tiempos? Se hundía de a poco. Nosotros nos hundimos de a poco. Y cuando ya no podemos más, ¿qué hacemos? Señor, sálvame. Y Cristo nos restaura. Todo bien, todo joya. Después de un tiempo, nos vuelve a rescatar.
¿Cómo estamos caminando en las aguas de la fe en nuestra vida? ¿Cómo estamos avanzando en el camino del Señor? ¿Cómo estamos caminando con Cristo todos los días? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No podemos volver atrás. Una vez que hemos tomado decisión por Cristo. No podemos volver atrás. No se puede renunciar. Un atleta jamás va a renunciar a la carrera, palabra correcta, que la apasiona. ¿Es fácil? No es fácil. Tienes que levantarte de madrugada. Tienes que abstenerte de muchas cosas. Tienes que cumplir ciertas cosas para poder obtener y subir al podio. No anhelás, no deseas subir al podio de Cristo, mi querido hermano, mi querida hermana. No querés llevar esa medalla de oro en tu vida espiritual. No deseas, yo deseo. Y deseo, no por vanagloria, por haber servido al Señor en la tarea que me encomendó. Esa es la satisfacción que quiero tener. Buen siervo. Vení, entra y disfruta. Por eso le dice a Timoteo, echa mano a la vida eterna. Es perseverar, que es amigo. Valorar qué es lo que Cristo hizo. Y tener en cuenta todo lo que Cristo hizo por amor a vos. Y tener en cuenta que es un privilegio servir a Cristo. ¿Vos te sentís privilegiado? ¿Vos te sentís privilegiada de ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué representa eso para vos? Ser un escogido para la gloria de Dios. Estar en el pueblo, ser oveja de su prado. ¿Qué sentís? ¿Qué experimentás? ¿Qué es para vos eso? Jamás el Señor te va a abandonar. Jamás el Señor nos va a abandonar. Jamás el Señor nos va a dejar en la tormenta solos. No te va a dejar sola. No te va a dejar solo. Porque su palabra lo dice así. En Mateo 28:20 dice así: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo, son promesas de Cristo para con tu vida, para con tu vida y para con mi vida. No vas a estar solo, yo voy a estar contigo todos los días. En Génesis 28:15 dice así: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te haya dicho. No te abandonaré, no te dejaré. ¿Querés retroceder? Te voy a traer. ¿Querés alejarte? Te voy a traer. Por eso es mejor venir a Cristo a las buenas. Pero nos gusta recibir azotes. Nos gusta. Porque nos deleitamos en vientos del pecado. Cristo tiene promesas, Dios tiene promesas para vos. En Isaías 43:1 y 2 dice así: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué privilegio! El Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros. No estás solo en esa batalla que estás teniendo. No estás solo en esa tormenta que estás teniendo. Dios está contigo. Tenemos que levantar la mirada y mirar a Cristo. Y poder encontrar en Él esa fortaleza que estamos buscando, esa fortaleza que estamos necesitando.
Solo Cristo puede llenar tu vida, solo Cristo puede darte lo que necesitas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo vas a encontrar todo. Pero a nosotros nos gusta buscar en otro lado. Nos gusta llenar nuestra vida en otro lado. Y recibimos los remalazos, recibimos sus consecuencias. Y cuando ya nos hundimos, decimos: Señor, ayúdame. Somos tan orgullosos para pedir perdón. Somos tan orgullosos para confesar nuestros pecados. Somos tan orgullosos para decirle al Señor: ayúdame en esto porque soy débil. Te necesito. Vos sabés mi necesidad. Vos sabés mi lucha y necesito de vos. Esa es una fe dinámica, esa es una fe activa, esa es una fe que depende del Dios soberano y creador nuestro. Esa es una fe que entiende que Cristo es su Salvador, porque Él sabe que está contigo. Nunca te voy a abandonar. No lo dice el predicador, no lo dice Dios. En las Escrituras: nunca te voy a abandonar. Y tienes que creer en esta promesa. Tienes que creer en su palabra. Por eso no tienes que dudar cuando hay actividades que la iglesia hace, porque el Señor te va a proveer. El Señor te va a sustentar. El Señor te va a guardar. El Señor está contigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vientos de bonanza que traen refrigerio a nuestro espíritu, porque son palabras de Dios. William Clarker decía así: la fe es la audacia del alma para ir más allá de lo que se pueda ver. La fe es la audacia del alma. ¿Cómo te ves delante del Señor? ¿Crees que Dios puede cambiar tu circunstancia? ¿Crees que Dios puede cambiar? ¿Crees que Dios puede hacer ese milagro? Con 2 peces y 5 panes. ¿Crees que Dios puede transformar tu vida? ¿Crees que Dios puede sustentarte? ¿Crees que Dios te va a dar lo que estás necesitando para su gloria y para su honra? Cristo te está diciendo: ven, vení, ven, comprobar quién soy yo. Fe, una fe dinámica, una fe activa, una fe que cree en los grandes milagros que Dios sigue haciendo. Tenemos hermanos que se han curado de cáncer en este lugar. Tenemos hermanos que luchan buscando la sanidad porque le creen a Cristo, le creen a Dios y esperan en su soberanía que haga un milagro. Entienden la soberanía de Dios. ¿Le creemos a Dios? ¿Confiamos en Dios? ¿Descansamos en Dios? ¿Dejamos que Cristo sane nuestros corazones? ¿Dejamos que Cristo borre nuestro pasado? ¿Entendemos que tenemos que estar en la brecha? ¿Entendemos que no hay tormenta que Cristo no pueda calmar en nuestra vida? ¿Y que no hay ninguna posibilidad de que Cristo deje de escuchar nuestras oraciones? ¿Entendés que el Rey de Reyes inclina su oído y escucha tu oración? ¿Y responde a tu oración? ¿Entendés de que las circunstancias que hoy te toca atravesar, de que cada viento que golpea nuestra vida
Cristo quiere enseñarnos algo. Cristo quiere hablarnos. Cristo quiere levantarnos. Cristo quiere transformarnos. Cristo quiere que seamos a imagen suya y semejanza. Cristo quiere utilizarnos. Cristo quiere que experimentes su maravillosa obra milagrosa. ¿Entendés que cada circunstancia que Dios te permite atravesar es para su gloria y para su honra? Cristo aprieta, pero no ahoga, decimos. Pero no ahorca, algunos dicen. ¿Por qué no lo llevamos al plano espiritual? Acá están las respuestas. Acá están las respuestas. De tus dudas, de tus luchas, de tus inseguridades, de tu falta de fe. Acá está la respuesta. El ser humano te puede fallar. Dios nunca te va a fallar. El ser humano te puede decepcionar. El pastor te puede decepcionar. El pastor puede caer en pecado. Pero si estás arraigado fuertemente de Dios, si estás tomado fuertemente del Señor, tu fe va a ser una fe fortalecida, que van a venir los vientos y vas a mirar al Salvador. A veces estamos así como estos discípulos, agobiados, cansados, emocionalmente agotados por estar luchando contra la corriente, contra esos vientos fuertes. ¿Por qué no le decimos a Cristo, ven, entra en la barca para que esa tormenta se calme? Para que esa tormenta pare, para que podamos volver a tomar fuerzas y seguir luchando. Todos tenemos luchas, todos tenemos adversidades, todos estamos contra la corriente de este mundo. Si no tenés luchas, si no tenés adversidades, analiza tu vida delante del Señor y decida al Señor, examinar un poco. Vamos a ver qué hay en mi corazón. Fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dudas del Señor? ¿Dudas de Cristo? ¿Dudas de aquel que dio todo para que vos tengas este lugar? ¿Dudas de aquel que dio todo para tener el perdón de nuestros pecados? ¿Dudas de aquel que se despojó de su gloria, se humilló hasta lo último por darnos este lugar que tenemos? Fe. Una fe que sale de la barca, de su zona de confort y camina sobre las aguas. Aún con nuestras limitaciones, aún con nuestras luchas, porque en Cristo lo podemos todo, porque Él nos da la fuerza. Y en Cristo vamos a obtener la victoria y vamos a conquistar nuestros miedos, vamos a conquistar nuestros fracasos, vamos a conquistar esas áreas de nuestras vidas donde somos débiles, porque Cristo nos da la fuerza o las fuerzas para avanzar, para seguir, para conquistar lo que Cristo tiene para tu vida y para mi vida, porque todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria y para su honra. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que cumple su promesa y a un Dios que escucha a sus hijos. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza y aprendamos a caminar sobre las aguas de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor, hago eso? Orando. Si Cristo se apartaba para orar, conversar con su Padre, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Leer las Escrituras, conversar con Dios, desnudar nuestros corazones y decirle, Señor, soy débil en esto, necesito de vos, porque no puedo.
Vamos a dejar de luchar y de remar nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias limitaciones, con nuestras emociones que nos juegan en contra. Vamos a dejar que Cristo agarre el timón de nuestra barca y que nos lleve al puerto donde Él desea llevarnos para su gloria y para su honra. Porque como termina el texto, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le adoraron? Porque calmó la tormenta de su vida. La adoración es un estilo de vida que nos lleva a la santidad y al crecimiento espiritual. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Cuando Cristo nos liberta, cuando Cristo transforma nuestras vidas, nuestros corazones se van a inclinar a lo que se inclinaron los corazones de estos discípulos, a adorar y a reconocer la grandeza de Dios. ¿Es Cristo el Rey de nuestros corazones? ¿Es Cristo el Rey de nuestras vidas? ¿Es Cristo el Rey que gobierna nuestros corazones? ¿Es Cristo el Rey que gobierna nuestros temores y debilidades? ¿Es a Cristo a quien le adoramos todos los días? Hudson Taylor decía así: he descubierto que hay 3 etapas en cada gran obra de Dios. Primero, imposible. Luego, difícil. Y luego está hecho. Hoy a lo mejor estamos en la etapa de lo imposible. Pero ¿por qué no dejamos que Dios obre? Para que después sea difícil. Y para que después Dios haya hecho su obra. Y digamos: gloria a Dios, que he sido privilegiado. Que en medio de las tormentas, en medio de esas luchas, en medio de esas adversidades que estás y que estamos, podamos ir a Dios y adorarle, glorificar su santo y bendito nombre. Solo Cristo puede calmar tu tormenta y mi tormenta. Solo Cristo puede darnos esa fe para creer en cosas imposibles, en cosas difíciles y en cosas en que Dios va a hacer. Te desafío a que te anotes y vayas al campamento y deja que Dios haga de lo imposible y lo difícil a lo que ya está hecho. Que Dios bendiga tu vida, te fortalezca, te sustente, te dé esa fuerza necesaria para avanzar en las aguas de la fe. Oramos. Terminamos. ¿Qué tal si le hablas a Dios? ¿Tú conoces el viento que está azotando tu vida en esta mañana? Vos sabés tus debilidades. Vos sabés tus luchas. ¿Por qué no lo llevas delante del Señor y lo confesás? Que te dé esa fuerza, esa fortaleza para poder vencer esa área en tu vida, en mi vida. Dejemos los vientos del orgullo, de la vanagloria, de la autosuficiencia, y dejemos que Cristo venga y entre a nuestra barca y nos lleve al puerto donde tiene que llevarnos, para que la paz de Dios reine en nuestros corazones y que su soberanía obre en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias te damos en este tiempo, en este momento. Muchas veces
La corriente es muy fuerte. Luchamos con nuestra fuerza, luchamos con nuestra inteligencia, con nuestras estrategias. Pero mi Señor, a veces estamos agobiados, a veces, mi Dios, estamos cansados, a veces como que las fuerzas ya lo hemos perdido, a veces como que la fe se ha diluido en nuestras vidas. Y Señor, te pedimos que tú nos renueves. Tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros, ya sea que pasemos en circunstancias de agua, de fuego, cualquiera sea la circunstancia, tú vas a estar con nosotros. Y mi Señor, te pido que tú nos fortalezcas, que tú aumentes nuestra fe, que tú hagas crecer nuestra fe, y que tú puedas hacer un milagro en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Bendito sea tu nombre, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga.